Ahora, queridos y queridas, vamos con el segundo bloque de nuestra jornada. Sin antes preguntarte a ti que estás en tu casa, ¿sabes qué son las emociones? ¿Conoces la función que tiene cada una de ellas? ¿Qué cambios hemos sentido en este tiempo de encierro? Todo esto y mucho más lo conoceremos desde Hualpén, Concepción, desde la región del Biobío, con mi queridísima Francisca Ruiz Sarabia. Ella, además de ser una hermosa hija de Dios, es psicóloga clínica de adolescentes y adultos. Está casada con Sebastián y hoy es psicóloga voluntaria de la Comisión Fortaleza de la Fundación Camdes. Así que la recibimos con aplausos inclusivos nuevamente y le damos el pase. Adelante, Fran. Hola, voy a empezar a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si me escuchan, me parece que sí. Así que vamos a darle comienzo a mi, mi presentación. A ver. Te escuchamos perfecto y la presentación también se ve. Ups, parece que... yo tengo aquí. Esto siempre pasa, como que uno se demora en la presentación y tiene que decir, oh, estoy presentando. Ya, ahora sí. Todo bien. Buenos días. Qué bueno estar de nuevo presentando. Bueno, quisiera comenzar mencionándoles como brevemente, en realidad, de que esta presentación vamos a asimilar las emociones con los sentimientos. No vamos a diferenciar uno de otro, ¿ya? Para que sepamos como que vamos a tratarlos como uno y ahí no hay mucha confusión. Porque el detalle es como la diferencia es un detalle y no nos va a cambiar mucho cómo vamos a ver esto, ¿ya? Eso dicho, vamos a comenzar entonces. Bueno, esta presentación va a tratar acerca de emociones y del encierro. Entonces vamos a juntarlos como emociones encerradas, ¿ya? Para eso me gustaría preguntarles cómo se han sentido esta última semana. La semana que acaba de pasar, ya casi está terminando. ¿Cómo se han sentido? Para esto, en general, nosotros en el área psicológica utilizamos algunos tests. Este día vamos a ocupar un test muy formal de gatitos y perritos, ¿ya? Así que, porque es mucho más amigable, así que les invito a mirar estas imágenes y ver, pensar en cómo se han sentido. Y tratan de escoger uno o dos, ¿ya? Uno o dos, no mucho. Podríamos decirlos todos. Hay semanas en que en realidad uno se siente como todo. Pero escojamos uno o dos y piensen en ese porque después más adelante lo vamos a utilizar para la actividad, ¿ya? Ok. Ok, los objetivos de esta presentación va a ser, vamos a nombrar las emociones básicas, también vamos a hablar de la funcionalidad de ellas, vamos a ver también qué es lo que hemos sentido desde el inicio del coronavirus que empezó en Chile, cuando empezó en Chile y por qué. También vamos a conocer algunas técnicas muy poquititas, porque después va a hablar mi colega más adelante acerca de más técnicas con respecto al manejo de las emociones, ¿ya? Eso vamos a ver a grandes rasgos. Bueno, yo también voy a estar tomando agüita. Permiso. Ya vamos a ver entonces las emociones en sí, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de emociones hay un millón de definiciones, están como, de verdad que hay muchísimas, de todos los autores, de todas las áreas de la psicología y de no psicología también, ¿ya? Pero me gustaron estas dos que no son quizás tan definiciones, pero que sí nos enseñan qué es lo que es una emoción. Entonces, una emoción en este caso, por estos dos autores, sería un impulso para la acción. ¿Ya? Eso es súper importante porque nos está motivando, ¿ya? Nos está haciendo, o sea, nos está llevando a hacer algo. Y también es una señal. Es algo que es visible en general. Si pensamos sobre todo en las emociones básicas, es algo que es evidente para uno y también muchas veces para otros. ¿Ya? Ahí. Bueno, y también es importante saber, como decía yo, que hay una función, ¿no es cierto? Y esta es que nos motiva hacia algo o lejos de algo, así me voy. Y como decía bien Carlos, no hay emociones negativas o positivas. Muchas veces vamos a escuchar eso, así como que tratamos de evitar muchas emociones porque estas nos hacen sentir mal,
y eso es como verdad, pues puede que no nos sentamos mal, no son tan placenteras, pero no significa que por eso sean realmente malas, ¿ya? Cuando hablamos de las emociones, también vamos a reconocer de que hay distintos componentes siempre para cualquier emoción. Ya está el componente cognitivo, fisiológico y conductual. Y esto significa que, por ejemplo, vamos a tomar la emoción del miedo, porque creo que es algo que me pasa mucho, entonces que puedo explicarlo bien. Sí, yo le tengo terror a las arañas, ¿ya? Así, horrible. Y cuando, por ejemplo, veo una araña, lo primero que me pasa, o lo que yo puedo percibir, es que empiezo como que me pongo muy tensa, me pongo tensa, empiezo a sentir que se erizan los pelos, así como, oh, empiezo a, me pongo como fría y al mismo tiempo me duelen las botas, me dan un montón de sensaciones, ya todas esas cosas que son fisiológicas, que son físicas, vamos a decir que es un componente fisiológico. Ya, junto con eso, yo empiezo a pensar, qué horror, una araña, no me gustan las arañas, empiezo a pensar en que hay un millón, tienen muchas patas y no me gustan cómo se mueven, que las empiezo a imaginar en mi espalda, así como subiendo, y eso, junto con eso, mi reacción en general es gritar, hacer un poco de show para que venga mi esposo, mi querido esposo, a retirar gentilmente la araña. Y yo salgo corriendo y empiezo como a rascarme porque siento que están en todas partes. Ya, entonces todo ese caos voy a decir que es la emoción del miedo para mí cuando encuentro una araña. Ya creo que queda claro. Bueno, y junto con esto, las emociones tienen funciones, como había mencionado. Estas son las funciones básicas. Hay otras funciones también que se reconocen, pero vamos a reconocer las funciones como la adaptativa, social y motivacional. Cuando pensamos en estas funciones, en realidad como que se entremezclan mucho y quizás no vale tanto la pena explicarlo bien, pero voy a mencionar que la adaptativa es que nosotros nos vamos como preparando a reaccionar ante las cosas que están en nuestro contexto. La función social es súper reconocida, se reconoce muy bien porque nos ayuda a nosotros a decirle a otras personas cómo nos estamos, qué nos está pasando sin tener que decir nada, en realidad como que nos ven. Y también ayuda a que otras personas puedan saber cómo tú vas a reaccionar, solo mirándote, como, va a salir corriendo, o no está bien, algo pasó, ¿no es cierto? Y motivacional es que nos va a motivar a actuar más adelante cuando sintamos esta misma emoción, nos va a llevar a hacer algo como similar, si es que eso nos sirvió o algo distinto. Ya es como un poquitito extraña las funciones, pero lo importante en todo esto es reconocer de que hay funciones. No tenemos las emociones porque sí nomás, sino porque el Señor nos hizo con propósitos, nos hizo así enteros como Él pensó y perfecto de su manera. ¿Ya? Cuando hablamos de las emociones básicas, hay como varias cantidades que se dicen. Yo prefiero pensar en estas 4 porque estuve revisando también algunos estudios y estas son las 4 como que están en todos, en todos. Ya pueden haber hasta 15, 10, he escuchado 6. Si han visto intensamente, están estas 4, más creo que es asco. ¿Ya? Así que bueno, pero no vamos a hablar de asco esta vez, vamos a hablar de la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. Y estas son básicas porque las puedes reconocer en cualquier persona. No importa su edad, no importa el contexto, no importa si son de aquí o de Japón, da lo mismo. Siempre van a estar estas emociones y probablemente, o sea, se supone que tú las puedes reconocer en su cara, ¿ya? Y quizás en algunas cosas físicas también. Bueno, vamos a hablar entonces de cada una de estas y la idea es que podamos reconocer que no están porque tienen que estar, no, sino que porque también nos sirven para algo, son útiles. No las tenemos, como decía Carlos, no es que sean malas, hay algunas que no nos gustan tanto, pero igual tienen su función, ¿ya? Bueno, la ira la reconocemos de distintas maneras. Cada persona sabe cuando tiene rabia, pero
facialmente, por ejemplo, nosotros vamos a ver que muchas veces nos pone roja la cara. Es como evidente si tú ves que alguien empieza como "Oh", y no tiene vergüenza, es como que, ya, entonces probablemente está enojado, voy a retroceder un poquitito, porque en la rabia o en la ira se genera una activación en el cuerpo. En todas las emociones se genera una parte fisiológica. En este caso, probablemente van a sentir que el cuerpo se tensa. Entonces, si pensamos como la última vez que nos dio rabia, y yo hablaba de esto con mi esposo y él me comentaba, a mí me da mucha rabia cuando los vecinos hacen sus carretes en tiempos pandémicos y él dice como que se pone como tensa, así. Él, para dar un contexto, es una persona muy relajada, entonces esto es algo grande, para él le da mucha rabia. Entonces él lo único que quiere lo único que quiere hacer es ir a reclamarle a los vecinos, así como, oye, baja la música. Pero lo conduce hacia una cosa más funcional, que es denunciarlo al fono de denuncia, que búsquenlo, muy bueno. Y bueno, la idea de hablar todo lo que acabo de hablar es decir que la ira te sirve para hacer algo, para darte cuenta que hay algo que no está bien, hay algo que te molestó, ¿sí? Lo podemos ver en los niños igual, como rechazar alguna cosa, no quiero. Es como la versión más pura de la rabia. Nos indica que hay algo que tengo que limitar un poquitito, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho porque si no ponemos límites vamos a dejar que muchas cosas nos pasen y nos afecten. Ya es importante saber qué cosas tenemos que detener y dónde tenemos que poner nuestros límites, ¿ya? Ahora pensando en la alegría, mucho más grata, es un estado, como ahí dice, es un estado placentero, es algo agradable, me gusta estar alegre. Cuando estoy alegre, en general va a disminuir lo que percibo como ansiedad, van a disminuir, no sé si ven eso, un aviso, van a disminuir las cosas que me desagradan, lo voy a percibir menos. Y va a haber un aumento en mi motivación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a querer hacer cosas que me gustan, voy a querer mantener este estado de alegría, ¿ya? Y muchas veces esto va a significar, y es algo también para lo que me sirve, que me va a significar compartir con otras personas. En general, cuando estamos alegres, nos reímos muchas veces. Entonces, esto va a significar, yo voy a buscar a otras personas con quien reírme. Y eso va a hacer que nuestros vínculos se afiaten, no sé cómo decirlo bien, pero que estemos más cercanos con otras personas. Ya vamos a querer estar con esas personas, el vínculo se va a fortalecer. Ya esa es la idea como dentro de la alegría. Es una de las funciones que tiene es la parte social, es formar lazos más cercanos. Y también nos va a indicar qué cosas me agradan, ¿ya? Así que eso es súper importante igual considerarlo. Bueno, en la tristeza, si pensamos también en cuando estamos tristes, muchas veces vamos a estar más, con menos energía. Me gustó esta foto de esta chica porque está como retraída, ¿no es cierto? Está como que se hizo bolita. Cuando la gente dice, me quiero hacer bolita y como esconderme, y ojalá como tírenme una frazada encima y me quedo aquí. Porque uno no quiere hacer nada, está triste, está reflexionando, es un estado como de reflexión. Y se relaciona mucho esa reflexión con muchas veces con lo que ya pasó o con lo que está pasando en este momento. Pero la tristeza no se va a relacionar con lo que va a pasar más adelante. Ahí viene el miedo, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Y la tristeza muchas veces es algo que no nos gusta. Que nadie quiere estar triste en realidad. Y todo el mundo te dice, no estés triste, no, pero anímate, ánimo, tú puedes estar bien. Y es como el clásico discurso, yo lo escucho mucho de mi mamá, que yo sé que lo dijo con mucho cariño, pero yo creo que a mí nunca me sirvió. Pero la tristeza sí tiene un propósito, ¿ya? Y es, en este caso, lo que consideré es que nos va a mostrar qué cosas valoramos. Porque cuando no están las cosas, ciertas cosas, vamos a encontrar de qué nos duele. Y ahí nos damos cuenta, esto es algo que es importante para mí. Por ejemplo, muchas veces ahora que estamos en este tiempo de pandemia, nos vamos a dar cuenta que estamos tristes porque estamos solos a veces. O quizás no solos completamente, pero echamos de menos a mucha gente. Y eso nos hace valorarlos. Y puede que esa reflexión nos lleve al agradecimiento. ¿Ya? Bueno, y como les adelantaba un poquitito, el miedo
es algo que estás pensando en lo que se viene, o algo inmediato que es como un peligro, ¿ya? Algo que te puede pasar. En general no es algo que te está pasando, es algo que tú estás como haciendo todo un pensamiento relacionado a dónde está el peligro, cuándo se viene y qué puedo hacer para evitarlo, ¿ya? Eso es el propósito, es encontrar alguna solución para que no tengas que estar en este temor constante. En mi caso de de la araña, por ejemplo, ahí para lo que sirve es aléjate de ahí, hay una araña, aunque sea chiquitita, pero tienes que salir de ahí, ya, porque me está diciendo hay una amenaza, tienes que irte de ahí. Por ejemplo, si es que hay una persona también viendo como más el propósito, ¿no es cierto?, del miedo, si hay una persona que está estudiando, ya está estudiando en la universidad y dice, oh, tengo tanto miedo de echar mis ramos y está con dolor de estómago, está como, angustiada también, junto con el miedo viene a veces la angustia, la ansiedad, ¿ya? Y ahí, ¿para qué sirve eso? Es para decir, oye, ya, pues entonces estudia, si estudias probablemente no te vayas a echar los ramos. Pero bueno, junto con eso entonces, ¿qué pasa si el miedo se mantiene? ¿Ya? Si mantenemos este miedo, porque el miedo, la idea es como que tú actúes, que tú hagas algo, pero ¿qué pasa si no puedes en realidad actuar? Si no hay mucho de lo que tú puedas hacer en ese momento o a largo plazo, probablemente te va a dar ansiedad. Y lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Bueno, y ahora todas estas emociones en contexto de pandemia. Ahí es cuando se pone un poquito más difícil la cosa. Y quería presentarles también esta imagen de It's okay, suena be okay, que quiere decir está bien no estar bien, porque estamos atravesando una pandemia. Y vamos a ver entonces por qué. ¿Qué tanto la pandemia? Bueno, cuando pensamos en lo que nos ha pasado este último tiempo, vamos a reconocer que hay varios cambios. Hay muchos cambios externamente y que nos van a provocar también cambios a nosotros internamente. Cuando empezó todo esto, era todo como una crisis en salud, lo cual era muy raro porque en realidad nadie de nosotros había vivido una pandemia antes, creo. Y en realidad esa era una palabra que se escuchaba en los textos de historia, más que nada una pandemia, como la plaga, ¿no es cierto? Y también eso trae miedo, trae temor. Entonces lo vamos incorporando, ok, y muchos de nosotros empezamos a tomar medidas con esto, porque eso es lo que nos dice el miedo, haz algo. Entonces, estamos en una situación de crisis, muchas personas empezaron, me incluyo, a hacer esta cuarentena preventiva. Entonces, todo para la casa, el tiempo que sea, ya, ok. Nadie pensó en realidad que iba a demorarse tanto, yo creo, como de la población general. Entonces empezamos un encierro indefinido, ¿ya? Hemos estado todavía encerrados, muchas personas no han salido, yo sé que no he visto a mi abuela materna, no la he visto como desde que empezó todo esto, lo cual igual causa cosas en nosotros. Entonces ya, viene todo este tiempo que estamos encerrados, junto con eso si es que salimos y nos encontramos con alguien, hola, te saludo del codo, al principio era como un poco entretenido, saludo del codo, te saludo con el pie, pero todo esto se va juntando y después ya no podemos ver a nuestra familia, no podemos ver a nuestros amigos, empezamos a sentir más solos, ¿ya? Junto con esto, además, se incluye que todos para la casa, entonces que no puede salir a trabajar tampoco, muchas personas, por lo tanto, empezamos a trabajar desde la casa. Y los niños también empiezan a estudiar desde la casa, los adolescentes o las personas que están estudiando también. Entonces, se une todo esto y a veces es caos en la casa porque están todos juntos y a veces no están los espacios. Se espera que se pueda hacer, pero si no están los espacios también es más difícil. Junto con eso, muchas personas perdieron su trabajo, su fuente laboral, o están con temor de perderlo. Y ahí yo mencioné ya varias emociones. Entonces, todas estas cosas van generando cambios dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, si yo les hago reflexionar en todo esto, es para que ustedes también puedan pensar en qué es lo que han sentido en esta pandemia. Y les pido que en este momento puedan escribir en el chat alguna de las emociones que han sentido en esta pandemia. Ahí les voy a dar un segundito para que puedan reflexionar e ir escribiendo. No sé si se ve por ahí.
Oh, yo quería ver, pero no puedo verlo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Angustia viene llegando. Cansancio, rabia, desagrado, ansiedad. Más ansiedad, miedo, incertidumbre. Ok. Hay varias emociones, ¿sí? Me imagino que se ven también reflejadas en eso. Ahí vayan leyéndolas mientras yo les voy presentando esto. Bueno, y la idea de hacerles pensar en eso también es que vean, miren, todas estas cosas que están acá, todas estas palabras, las que están en un color más claro son respuestas que me dieron mi familia y mis amigos respecto a cómo se han sentido en este último tiempo. Las que están en color más oscuro son propias de un estudio que se hizo en Argentina al inicio de la pandemia. Hay algunas que son distintas, porque van cambiando las emociones, no siempre tenemos las mismas, ¿no es cierto? Si pensamos ahora, es mucho más común sentir rabia, porque ya estamos chatos, ya no queremos más. Antes estábamos con más miedo quizás, pero ahora ya como que se juntó el miedo, ¿no es cierto? Se juntó el miedo, ya no es solo miedo, ahora es ansiedad, es angustia, es rabia, es impotencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas que son negativas? ¿Por qué tantas que son negativas? No hay tantas, estaba esperanza, sí. Yo creo que eso es más como para los cristianos, pero hay muchas negativas. Yo misma me equivoqué. Bueno, estas están más presentes porque estamos en un estado de estrés crónico desde el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Hay cosas que se vienen hace mucho rato, vienen llegando hace mucho rato. Entonces viene este miedo, viene esta presión encima de nosotros, que cuidado, que cuando salgas ponte la mascarilla, que lávate las manos, que el alcohol gel, un montón de cosas que estamos pensando todo el rato como temor, no quiero tocar, ay, tengo que ir en micro porque no tengo auto, un montón de pensamientos que es como, ¿y cuándo me voy a enfermar? ¿Y si se enferma mi mamá? ¿Y si se enferma mi familia? ¿Qué hago? Entonces todas estas cosas nos hacen estar así, tensos, mucho más irritables, mucho más predispuestos a reaccionar mal ante cosas que quizás antes nos hubiesen incluso dado risa. Si yo, por ejemplo, ando estresada, estoy pensando todo el día en un montón de cosas relacionadas a esto, si estamos, por ejemplo, con teletrabajo y los niños estudiando desde la casa y están todos, es un caos, y yo voy a la cocina y choco con mi esposo y le puedo decir, pero fíjate, cuidado. Y antes yo me lo hubiera dicho, me hubiese hecho un chiste o algo así. Entonces, porque ahora estamos más tensos, estamos así como apretaditos. Cualquier cosa nos hace explotar. Entonces, ¿qué hacemos? Varias cosas. Podemos hacer muchas cosas. A veces, ya, eso lo voy a decir después. Una de las cosas que podemos hacer respecto a este miedo, por ejemplo, es darnos cuenta de dónde viene. Muchas veces no es algo que nosotros estamos reflexionando porque sí nomás. Obviamente estamos con hartas cosas que nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado. Cuando, por ejemplo, ponen cuarentena, a mí yo siento que me asusto más, como que siento que es más probable que me dé coronavirus, y tampoco iba a salir de la casa antes, ¿no? Es raro, pero eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque hay una nueva información que se incorpora a tu mente. Hay una nueva información. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, tenemos la tele prendida todo el día, o todos los días vemos tele, vemos las noticias. Entonces, estamos todos los días recibiendo esa información que nos dice, ¡ay, cuidado! ¡Ten cuidado! Hay algo terrible pasando. Estrésate, ten miedo. Entonces, todo eso nosotros lo vamos incorporando y nos vamos sintiendo así porque nos dijeron que teníamos que tener miedo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, en realidad, apagar la tele. Apagar la tele, no ver tanto o no escuchar tanto la radio, si es que estamos escuchando noticias. Yo sé ahí que mi mamá escucha mucho la radio Bio Bio y está todo el rato ahí con la radio. Entonces, tratar de apagar esas cosas, disminuirlas. Si tenemos que estar informados, informémonos una vez a la semana, porque, por ejemplo, los cambios de las fases, el cambio de fase se hace una vez a la semana, ¿ya? Entonces no tenemos que estar con tanta información, tanto estrés constantemente entrando, no es necesario. Si entonces tratamos de disminuir eso, aumentemos las otras cosas que son más placenteras.
para aumentar la sensación, la percepción de alegría, entonces intencionemos momentos de esparcimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tratemos de buscar, dentro de lo posible, yo sé que a veces es difícil porque están todo el día ocupados, todos los días, es mucho más difícil ahora en pandemia, pero tratar de buscar, si yo tengo una hora en la semana donde esa hora es libre, esa hora yo la puedo ocupar como quiero, entonces voy a hacer lo que me gusta esa hora. Voy a hacer quizás 2 cosas que me gustan. No sé, si me gusta cocinar, voy a cocinar algo rico, algo como especial. O si tengo hijos, tengo una familia, entonces tratemos de jugar juntos, de hacer tiempos de espacios especiales para que nosotros podamos disfrutar. Ya, esa es como la idea. Si, por ejemplo, también estoy súper irritable, todo me enoja, todo me da rabia, entonces voy a tratar de organizarme, porque muchas veces esa como estrés se debe a un desorden. Yo percibo que está todo desordenado, no necesariamente como físicamente, sino como yo estoy desordenado. Y esto pasa muchas veces porque cuando iniciamos la pandemia, antes de la pandemia, nosotros nos regíamos por los tiempos del colegio, de la universidad, del trabajo. Entonces me levanto a esta hora porque a esta hora tengo que tomar la micro, después voy a almorzar a esta hora porque después tengo clases, después tengo... Entonces todo ese pensamiento se fue. Ahora es como lo que sea nomás. Y la idea es tratar de organizarme con eso. Y si también sé que, por ejemplo, en las mañanas estoy súper irritable, entonces podría levantarme un poquitito más temprano y orar, buscar al Señor en ese tiempo, que eso sea lo que me guíe durante el día. Entonces tratar de establecer estos horarios y mantener también el orden del espacio. Ojalá, si uno tiene un escritorio, si uno está bendecido con la oportunidad de tener un escritorio, tratar de tenerlo ordenado, porque eso también me va a ordenar a mí mi mente. ¿Ya? Ahí puse dentro de lo posible porque yo sé que a veces es difícil. Y si estamos tristes, si nos sentimos solos, solas, hablemos de lo que estamos sintiendo. Hablemosle a nuestra familia, conversemos con nuestros hermanos y para eso estamos. Esa es la idea de la iglesia, que nos apoyamos entre todos. Entonces hablemos con un hermano, si conocemos que hay alguien que nos va a escuchar, busquemos a esa persona. Y por último, o sea, obviamente estar orando, tratando de hablar con el Señor, pero si por último nada de estas cosas nos están funcionando, si sentimos que es un caos, es atroz, no puedo con esto, entonces busquemos ayuda profesional. No está de más, ¿ya? Es súper, súper útil. Y si el Señor permite que existamos profesionales de la salud mental, entonces hagamos uso de eso. Incluso CAMDES, para eso estamos, esa es la idea, ¿ya? Entonces es importante hacer este tipo de cosas chiquititas para que no se llegue a un caos tan grande donde no podemos organizarnos, donde no estamos tan estresados que todo nos hace explotar, que ya no tenemos tranquilidad en nuestro corazón. ¿Ya? Estas cosas ayudan a ir como, pensaba yo, como en una olla de presión, ir como destapando la ollita para que salga todo eso ya, y de a poquitito, es como un día a día, ¿ok? Entonces pensando en todas estas cosas también, ¿cómo se han sentido esta última semana? ¿Qué gatito, qué perrito eres tú? Y les invito que junto con esto nos vayamos a la actividad, así que nos vemos en los grupos. Muchas gracias, Francisca, por tu exposición. Muchas gracias porque ha sido de bendición para también aclarar distintos conceptos. Ahora, queridos y queridas asistentes, del segundo bloque pasamos a la actividad grupal. No me presenta a mí. Ahí sí. Y en nuestra actividad por grupos vamos a tener un monitor o monitora. Hay un grupo que va a tener 2 monitores, donde tenemos que responder las siguientes dudas y conversarlas y compartir y conocernos. La primera pregunta es, ¿cómo te has sentido en este tiempo de pandemia y qué emociones puedes identificar? Y la segunda, ¿cómo Dios ha sostenido tu vida en el encierro?